Perfecto. Bueno, bueno, ¿cómo están? Luego de las emociones mundialistas, yo creo que nos olvidamos que había partido. Nah. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller, es teórico práctico. Y bueno, como les habrán anticipado las profes, tiene que ver con nada, poder cargar el patrimonio del museo, entiendo que es el museo escolar que están conformando en Wikimedia Commons, que ya vamos a ver es una plataforma eh, que permite dar acceso muy sencillo a usuarios de todo el mundo. Pero bueno, primero contarles un poco sobre Wikimedia Argentina. También pienso que algunos de ustedes ya habrán estado hablando de esto, o por ahí nos googlearon. Eh, bueno, nunca está de más contarles, porque mucha gente cree que Wikimedia es lo mismo que Wikipedia. Yo cuando digo trabajo en Wikimedia Argentina me dicen, ¿qué Wikipedia? ¿Vos escribís en Wikipedia? No, 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 yo no escribo en Wikipedia, no soy la que decide qué es lo que se pone. Wikimedia Argentina en realidad es una agrupación de gente, digamos, en realidad que depende de una fundación, sería una asociación civil sin fines de lucro, que tiene proyectos anuales, ¿no? Y por esos proyectos recibe los fondos de la Fundación Wikimedia, que es la que recauda. Vieron que a veces arriba en Wikipedia a veces se pide como, no sé, tu ayuda es muy valiosa, doná hoy. Bueno, ese tipo de carteles son las recaudaciones de la Fundación, eh, que sirven para que distintos espacios como Wikimedia Argentina, pero también como Wikimedia Chile, Wikimedia México, eh, y otros, no sé, Wikimedia España, por decir en otro lado, Wikimedia en África, como que en distintas partes del mundo hay personas que están trabajando para enseñar a utilizar los proyectos Wikimedia, ya vamos a ver cuáles son, pero bueno, el más conocido es Wikipedia como siempre. Y particularmente yo soy parte de un programa que se llama Programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que lo que hago es armar proyectos, actividades con instituciones culturales, como por ejemplo museos. Bueno, en este caso es una escuela, pero que tiene un museo, que lo está conformando. También archivos, bibliotecas, centros culturales, espacios de investigación. Distintas personas que trabajen alrededor de la cultura y de la historia, de la ciencia de Argentina, ¿no? Porque justamente, bueno, somos Wikimedia Argentina y trabajamos más esos saberes y ese conocimiento local. Entonces, bueno, estas propuestas justamente lo que hacen es incentivar o motivar a que esas personas que tienen esos saberes eh, los puedan volcar en Wikipedia y en otros espacios. Ya saben que, bueno, Wikipedia no es que cualquiera, o sea, si bien cualquiera puede escribir, no lo puede hacer de cualquier manera, entonces hay que estar enseñando también cuáles son las fuentes digamos, para referenciar contenidos, o sea, digamos, ay, tanto los ruiditos de que están aceptando gente y me desconcentro un poco. ¿Puedes sacar eso? No, no se puede sacar. Bueno, no importa. Ahí justo hay una avalancha de gente entrando. Hola a la gente que está entrando. Qué bueno que vinieron. Estamos hablando de Wikimedia y de que igual lo tienen en pantallita cualquier cosa. Entonces, nosotros con Wikimedia Argentina, eh, lo que hacemos es digamos, promovemos lo que se llaman prácticas de cultura libre, y eso tiene que ver justamente con compartir conocimiento sin restricciones, sin que haya que pagar por ese conocimiento. Como saben, bueno, Wikipedia es gratuito, es abierto, es colaborativo. Lo mismo vamos a ver ahora con el tema de las imágenes. Existe el proyecto de Wikimedia Commons que te permite utilizar imágenes sin barreras técnicas, legales, digamos, no tenés que pedir permisos y tenés que, bueno, obviamente nombrar al autor y demás. Pero bueno, simplemente es como el mundito, ay, hola Luz, ¿cómo estás? El mundito de distintos loguitos, que son los proyectos wiki. Ahí bien, bueno, ahí se puede ver seguramente el de Wikipedia, que es el más conocido de todos, el loguito del mundo, ¿no? Con distintos caracteres y letras de distintas regiones del mundo.
Pero bueno, después, simplemente como para que sepan, hay desde una base de datos abierta y colaborativa, en donde se pueden, imagínense un Excel, bueno, un Excel donde la gente ingresa información. En nuestro caso, por ejemplo, no sé, por lo menos del lado del programa de cultura, eh, a mí me interesa que en esa base de datos estén, no sé, los autores y las autoras de literatura nacional, por ejemplo, o artistas de cualquier tipo, investigadores, científicos. Entonces, nada, realmente hay mucha gente, digamos, detrás de esta idea de compartir el conocimiento y que no haya que pagar por el mismo. Así que bueno, nuestra función en todo esto es promover ese ideal, ¿no? de conocimiento abierto y enseñar a utilizar todos estos proyectos. Por eso, bueno, desde este lado como que me alegra y felicito que ustedes del lado del museo quieran cargar toda esa información en Wikimedia Commons. Bueno, y después tenemos acá una frase que yo siempre porque la comparto en los talleres porque me gustaría que alguno de ustedes me diga qué le resuena o si tiene alguna anécdota o alguna experiencia relacionada a esto, ¿no? A una memoria que por no ser accesible, o sea que porque no pudimos acceder a ella, por ahí nosotros sí, pero digo, no pudieron otras personas, terminó siendo una memoria que se perdió o se olvidó. Ejemplos miles, pero ¿a alguien se le ocurre algo que le haya pasado? A ver. Las profes pueden participar también, las alumnas. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Angie, ¿cómo va? ¿Podrás repetir un poco la pregunta? Bueno, es esta frase. La frase es una memoria que no es accesible, es una memoria que se olvida. Y un poco les estoy preguntando si les pasó algo alguna vez que tuvo este resultado, digamos, que porque eso no fue accesible, terminó pasando que desapareció, ¿no? Ujú. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo. O sea, la clásica. Se me borró todo el pendrive, chicos. O sea, tenía un pendrive con un montón de cosas guardadas. Está bien, era accesible, pero digamos, yo no tuve esa por ahí precaución de tenerlo guardado en otro lado y una vez por un error, nada, se me formateó y lo perdí. Entonces pregunto, ¿no? ¿A alguien le pasó algo parecido? ¿Algo que quiera contar? A veces pasa que guardamos todo en el almacenamiento interno del teléfono Mm, sin cargarlo en un drive y cuando se rompe el teléfono perdiste todo. totalmente. Se te rompe o, no sé, a mi mamá hace poco lamentablemente le robaron la cartera y tenía nada, no tenía backup de nada y también perdió toda la fotografía. Eh, Bien, también se me Claro, ocurre en hoy, hola, función, Vanina, sí. ¿qué tal? Sí, escuchando ahí a Merce, pensaba también en eso, si bien hoy uno puede hacer backup, pero a mí en un momento me pasó con la cámara digital, Mm, estoy hablando de hace un tiempo atrás, la cámara digital, le pasó algo con la pila, que en ese tenía mm, pila, esa no era, no se cargaba, tenía pila, y esa pila me quemó la memoria, no. Sí, y la todo memory, lo que la tenía, cosita. Sí. sí, todo, o sea, fue totalmente técnico, pero todas las fotos que yo tenía en esa memoria, que eran, no quiero ni acordarme, pero eran fotos muy importantes y las perdí. Ay, sí. Es el terrible clásico, pero sí. Lu, ¿vos qué querés contar? no, que pensaba en función también de la sala museo, que los objetos estaban tan ocultos, guardados tan ocultos que no nos acordábamos que los teníamos. Entonces, hacerlos visibles hace que, bueno, no se nos olviden que alguna vez los usábamos, que alguna vez tuvo un sentido educativo, pedagógico para la escuela. Tal cual.
Y si no, claro, y si nadie sabe cuál era ese uso, tampoco se puede incorporar a, no sé, a la enseñanza en el aula, por lo menos, o a la historia, saber la historia de la institución. Eh, yo lo pienso también con las personas a esto, ¿no? No sé, personas mayores. Yo me acuerdo de mi abuelo fue camarógrafo ahí en Sucesos Argentinos, que era un notidiario de esos primeros diarios, pero que, bueno, se pasaban en el cine. Y los últimos años, él súper lúcido, pero ya tenía 90 y se estaba escribiendo memorias en papel. Y lo tenemos con mi mamá, pero nosotros pensamos cuántas veces nos contaba como había entrevistado a Perón, había entrevistado a, ¿cómo se llamaba? La Coca, no me acuerdo cómo se llaman, pero así un montón de personas así muy importantes, o por lo menos relevantes a la historia y a la cultura. Y bueno, en ese momento uno escuchaba, y un momento le dijimos, abuelo, escribí esto porque, bueno, nada, porque en algún momento quizás vos no vas a estar y es como que tu disco rígido, no, yo no lo voy a saber reproducir. Así que bueno, como que también pensar en ese sentido, ¿no? Que si nosotros no dejamos ese conocimiento accesible para las personas, ¿no? Al final, yo me voy a acordar de esa anécdota de mi abuelo entrevistando a Perón, pero después, por eso le voy a contar a alguien y esa persona después, bueno, no lo va a contar y después yo ya no voy a estar y se olvida, se pierde. Y si algo no se repite, no se sabe, también es algo que, no sé, corre el riesgo de que nadie sabe que existió. Entonces, bueno, un poco quería como abrir con esta frase porque la idea de poder subir los contenidos del museo tiene que ver con eso, con que esa memoria que es de la escuela, ¿no? Es una memoria que tiene que ver con los objetos que se utilizaban, ¿no? Tornillos, unas láminas y varias cosas. Nada, sea accesible no solamente para ustedes ahora, sino también para el futuro. Entonces, ahora viene el contenido, contenido duro, pero bueno, nosotros, como les decía, Wikipedia es solo uno de los proyectos, ¿no? Pero, digamos, tiene una característica muy como llamativa, ¿no? Que es que las personas pueden editar, pueden sumar información, y quería como hacer la comparativa, ¿no? A una enciclopedia, pero de imágenes. Wikipedia es la enciclopedia visual, perdón, escrita, ¿no? Donde la gente, bueno, pone distintas piezas de texto con referencias, con bibliografía y demás. Y después está Wikimedia Commons, se llama así, Wikimedia Commons, Commons como si fuese común en inglés, que bueno, tiene que ver como con nada, este bagaje común de la humanidad, podríamos decir, que es de imágenes, que es de archivos, o sea, que tiene que ver más con lo visual. Entonces, de ahí, nada, es como nuestra mediateca. Decimos mediateca porque, bueno, tiene muchos archivos de diferentes tipos, desde videos, audios, bueno, como les decía, imágenes digitalizadas, documentos digitalizados, fotografías ya sacadas con una cámara, con o sin pila. Y así, digamos, tenemos distintos formatos. Pero lo que tienen en común todas estas imágenes que están cargadas en Wikimedia Commons es que son abiertas, son colecciones abiertas, ¿no? En el caso del museo, si las subimos a Wikimedia Commons, van a pasar a ser colecciones abiertas del museo. Y esto tiene que ver con si estas colecciones se pueden, bueno, como dice ahí, si lo quieren leer, pero si son utilizables, si son, digamos, si se pueden utilizar gratuitamente y sin ningún tipo de restricción. Simplemente aclarando quiénes son los autores. Esto significa, o sea, esto se puede dar por dos cosas. Por un lado, porque esos objetos, nada, son objetos como, en el caso del museo yo miré y la mayoría tienen que ver con eso, son tipo mobiliario, ¿no? Por ejemplo, una silla, un escritorio, si bien es un escritorio importante para la institución, es un escritorio, entonces no es que tiene una propiedad intelectual, o sea, no tiene una autoría que lo proteja en la ley, y simplemente, digamos, una foto de ese objeto puede estar en Wikimedia Commons. Después vamos a tener otros tipos de objetos, por ejemplo, si tenemos una pintura, un cuadro, la pintura sí tiene un artista que
que lo pintó, digamos, y está considerado para la ley argentina de propiedad intelectual como una obra original, ¿no? Y en ese caso existe lo que se llama el dominio público. Yo voy a tirar pregunta porque, por las dudas, pues no sé cuántos están ahí del otro lado. ¿Alguien sabe qué es el dominio público o escuchó hablar alguna vez del dominio público? Buenas tardes. El que se puede, bueno, no es obligatorio, pero el que se puede poner la cámara a mí me sirve como, tipo, sentir que estamos hablando así con alumnos y profes. Igual si están haciendo algo no pasa nada. Pero me sirve, me sirve. ¿Alguien escuchó hablar de dominio público? Voy a escribir en el chat porque dominio. Por ahí alguien lo puede descifrar también. Yo lo que entiendo por dominio público es la propiedad que pasa a ser del Estado, pero es de uso para todos, digamos, público. Bien. O sea, no necesariamente pasa a ser del Estado, pero bueno, sí, igual, como dijeron por ahí, es de uso, ¿cómo dijeron? Pertenece a la sociedad. Perfecto. Lu, ¿vos querés comentar? Ay, creo que se le traba un poquito. Ahí está. Sí, creo que se está trabando un poquito. Bueno, el dominio público. No, perdón, pero no es de gestión estatal el dominio público o no necesariamente. No necesariamente. En realidad lo que es, o sea, a ver, sí, pero no es integral. ¿Qué cosa? Perdón. Ay, se le traba un poquito a Luciana. Te voy a escribir por las dudas. No, era Vanina la que había preguntado. No se escucha, pero probá sacándote la cámara, en todo caso, a ver si mejora, porque a veces pasa eso. Y si no, vamos, o si alguien tiene problema de conexión, de última podemos usar el chat, no pasa nada. Pero bueno, ahí sí creo que se te escuchó mejor. Era Vanina, pero estabas con la. Decía, era Vanina, sí. También podríamos decir que en el caso de las obras, cuando pasa determinado tiempo y como que caduca el derecho de autor, por así decirlo, porque fallece o sucede algo que no hay quien herede esa Sí, obra, pasa bien, a ser de la sociedad, o sea, se puede poner en un museo y todos pueden adquirir acceso a ella, digamos. Sí, no se puede apropiar una persona de la misma. perfecto. Exacto, o sea, no es que, claro, para aclararlo, no es que cuando algo está en dominio público pasa a ser del Estado. El Estado no es propietario, en realidad es toda la gente. Lo que pasa es que yo no sé si sigue vigente, pero acá en Argentina hay hay una disposición por la que el Fondo Nacional de las Artes cobra un canon cuando algo está en dominio público y vos lo usás. Entonces, de esa manera financia concursos, subsidios y demás. Pero capaz que a eso nos referimos con esa, como la gestión, pero eso es si algo se usa. Sí, Vanina. Claro, lo que decía es que no que pasa a ser del Estado, que el Estado es el dueño de eso, sino que generalmente es el que gestiona porque tiene la estructura para gestionar ese tipo de, a eso me refería, no que pasa a ser Perfecto. del Estado. Perfecto, sí, bueno, en ese caso sí. Porque aparte, bueno, obviamente del Estado sale la ley de propiedad intelectual argentina, que, como decían recién, define unos plazos por los cuales algunos, según si es un objeto, a veces es por la persona, pero bueno, los
cosas pasan al dominio público. Por ejemplo, en las obras artísticas, literarias y científicas, puede ser un libro, una pintura, como daba el ejemplo antes, una investigación también, pasan al dominio público si el autor fallece y pasan 70 años desde que fallece, por ejemplo. Después también la ley habla de, no sé, cartas y correspondencia. Eso creo que 20 o 25 años después de publicada esa carta. Todavía hay algunas cosas que quedan un poco viejas porque publicada con tantos medios tecnológicos y botones que dicen publicar. A veces nos preguntamos como, che, si yo tenía una carta digitalizada y la publiqué, no sé, en Facebook, por ejemplo, ¿la estoy publicando para la ley porque es pública? ¿No? Entonces, bueno, nada, como que la ley terminó quedando como un poco analógica, digamos, y nada, hay como algunos grises para tener en cuenta. Pero bueno, en principio, digamos, los datos importantes son los de que falleció el autor hace más de 70 años. Como decían por ahí también, si un autor fallece y no pasaron 70 años, el que decide sobre esos derechos de autor son los herederos, por ejemplo, hijos, nietos en algunos casos, bueno, alguien de la familia. Estaba pasando con Beatriz, con lo de Beatriz Saulo estaba pasando eso, porque no tiene mira, herederos justo. directos. Mira, justo que la la hemos invocado. Así que bueno, entonces, nada, hay como todo un mundo ahí un poco complejo de la ley de propiedad intelectual, pero bueno, nosotros tratamos de descomplejizar y armamos pequeños resúmenes. Por ejemplo, acá nosotros pusimos unas tildes verdes cuando hay algunas colecciones que se suele considerar que ya están en dominio público. Por ahí hay algunas excepciones, ¿no? Pero en general, colecciones antropológicas, naturales, arqueológicas. Pusimos algunas etnográficas porque la realidad es que depende de la fecha de creación del objeto. No sé, si tenemos un tejido que fue tejido hace 20 años, no está todavía en dominio público, pero bueno, nos referimos más que nada como a aquellos museos que tienen estas colecciones más históricas. Bueno, eso ya está en dominio público. Quizás no sabemos el año exacto, pero lo damos como por hecho, ¿no? Porque bueno, ya pasaron, no sé, 100 años, por ejemplo. Después tenemos documentos administrativos, que seguramente el museo, la escuela tiene bastantes. De repente, si en el museo escuela te exhibe algún documento de creación de la escuela, no sé, currículas hace tiempo, planes de estudio, alguna memoria institucional. Estos son documentos administrativos que ya se considera también que están en dominio público, porque en realidad los autores son institucionales y es más que nada como, digamos, no tienen copyright. Es un escrito, no es, salvo que sea, no sé, un cuento que tenga alguna cuestión de ficcionalidad, pero se considera que no tienen como esa suficiente originalidad según la ley para estar protegida por el copyright. Es un documento administrativo. Distinto sería si es una revista, ponele. Si es la revista de la escuela, bueno, ahí sí estamos hablando probablemente de un documento protegido por derecho de autor, porque seguramente va a tener imágenes también, va a tener notas de opinión, va a tener una redacción determinada con fines como de, bueno, no sé, entrevistas y demás. Se tiene como un poco ahí la diferencia. Después vamos a tener también mobiliario, detalles arquitectónicos, de repente de la escuela. Pusimos un poco muchos ejemplos, pero la verdad no conozco la escuela de ustedes, pero por ahí tienen fotografías de, no sé, vitrales, cúpulas, escaleras, espacios como por ahí más históricos. Hay escuelas que tienen, yo, por ejemplo, una escuela que tenía unos mosaicos tipo mayólicas y medio españolas. Entonces, bueno, cosas muy bellas que también hacen como la identidad de la escuela. Eso, también considerando los años, nada, no tendrían copyright. Y sobre todo si hablamos mobiliario, como les decía, hay muchos espacios también educativos que tienen, no sé, sillas con determinado diseño.
pero bueno, eso no está protegido por derecho de autor, en este caso. Después tenemos, nada, acá unos grafiquitos. Yo igual había hablado con la profe y es muy probable que no se suba ninguno de estos tipos de contenido, que son obras de arte, tipo cuadros o dibujos o láminas, que yo había visto. Por lo menos no por ahora, vamos a empezar por lo fácil. Pero para que sepan, en Wikimedia Commons hay como dos leyes. Está la ley local y está la ley estadounidense. Porque todos los servidores de los proyectos wiki están ubicados en Estados Unidos. Entonces, está como la ley ahí de trasfondo que también tiene que regular los contenidos que se suben. No los contenidos, tipo el contenido, sino porque, si puede estar o no, porque, bueno, la propiedad intelectual argentina por ahí dice, che, son 70 años, y en realidad en Estados Unidos se suma un poquito más. Entonces, acá pusimos como muy brevemente, como que hay algunos años que, nada, es muy fácil hacer la cuenta, si, nada, los autores de una obra de arte, o digamos como un cuadro, como una escultura, fallecieron antes de 1931, está todo bien, pueden estar en Wikimedia Commons. ¿Qué pasa si nosotros los subimos igual? Pónganse que el autor falleció hace 20 años. Lo más probable es que el contenido se baje, porque estaría como chocando el derecho de autor, digamos, liberado, ¿no? Por el que yo, la profe Angie, puedo ir y bajarme la imagen del cuadro, me puedo imprimir una taza y la puedo vender. O sea, yo podría hacer eso. Pero bueno, si yo hago eso, va a venir el artista y me va a decir, no podés hacer plata, esa obra todavía yo tengo los derechos. ¿Se entiende cómo? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esas fechas? Bueno, lo mismo pasa con cartas y correspondencias, si se crean antes del año 1976, y en el caso de publicaciones, revistas y otros, y otros documentos, que el autor sea, por ejemplo, la escuela, se tiene que haber publicado antes de 1946. Esto tranqui, no es necesario que lo sepan ahora, pero yo después lo mando porque capaz que cuando seleccionemos los objetos, nada, tenemos que mirar un poquito simplemente el tipo de objeto que es, como decíamos, no sé, antropológico, natural, si es un documento administrativo y demás. Bueno, y acá les traigo un ejemplo como para materializar lo que estamos diciendo, que es el Principito, que todos ustedes conocen el Principito. Chan, 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 chan. O ya pasó de época, ¿no? Pero sí, conocen el Principito, que es el cuento de Principito y la Rosa y todo eso. Bien. Bueno, esto bueno, ya pasó. Mira, yo puse este ejemplo como si fuera de ahora, pero es 2015. Desde el 2015 que empezaron a haber nuevas ediciones del Principito, porque justamente ese año, digamos, el Principito es súper icónico, ¿no? Y mucho tiempo hubo, la verdad que, bueno, no sé el nombre de la editorial, pero tenía los derechos sobre ese contenido y nadie más lo podía reproducir. Imagínense que eso también, bueno, genera negocios importantes, ¿no? Ganancias importantes. Una vez que este contenido pasó al dominio público, porque en realidad no es que pasaron 70 años de que se creó el Principito, no, pasaron 70 años desde que falleció el autor del Principito. Entonces, a partir de ese momento, el Principito, como creación literaria, se convirtió en un contenido libre, ¿no? De libre utilización de las personas para lo que quieran hacer. Entonces, bueno, vamos a tener de todo. Gente que quizás, no sé, se puso un emprendimiento del Principito y se puso a vender remeras del Principito. Gente que tenía una editorial y sacó una reedición, no sé, con ilustraciones nuevas o alguna readaptación para adultos, para niños, no sabemos. Pero lo importante de todo esto es que en cada reimpresión o transformación de ese contenido, de la historia del Principito, se tiene que aclarar que, bueno, por un lado que es una obra que deriva o sea, que viene de la obra original, y que el autor es Antony de Saint-Exupéry, cualquiera, tiraba cualquiera frase. Pero bueno, básicamente... Antoine de Saint-Exupéry. Ahí está. No me diga que la profesora de francés y yo acá tiré... Mon Dieu, mon Dieu. No, solo soy fan del Principito. Je ne comprends pas. Como le decía a mi mamá, es profe de francés, y yo en joda le decía, en vez de je ne comprends pas, yo no compré pan. Yo no compré pan. Y se me reía, pobre. Pero bueno.
nada, bueno, es un ejemplo para que entendamos esto de que, nada, se cumplen 70 años del fallecimiento de Anthony y ese contenido se puede reutilizar. Bueno, no sé si habían prestado atención, pero en una de estas diapositivas anteriores, además del dominio público, está mencionado algo que se llama licencias libres. Y las licencias libres, digamos, imitan el dominio público antes de que el dominio público ocurra. ¿Qué quiere decir esto, Angie? Bueno, que por ejemplo, si supónganse que el autor del Principito, no sé, se murió y no habían pasado 70 años, y no sé, uno de los herederos dice, che, yo en realidad me cansé de esto de lucrar con el Principito, voy a ponerle licencias libres y que la gente empiece a hacer lo que quiera con el contenido. Bueno, nada, ahí en ese caso, este heredero lo que hubiese hecho es darle los mismos permisos que el dominio público a ese contenido a través de estas licencias. Estas licencias se llaman Creative Commons, otra vez la palabra Commons, como la de Wikimedia Commons, pero bueno, Creative Commons, como, nada, le pusieron así igual, pero bueno, tiene que ver como con ese espacio común de creación, como que yo siempre me imagino, no sé, una olla gigante con cosas que uno puede agarrar y dice, bueno, son ideas, son inspiraciones, también uno puede como retransformar los contenidos. Y siempre decimos también como, bueno, las ideas de la humanidad tampoco salieron de la nada. Uno siempre se viene inspirando y tomando ideas de otros, no copiando, tomando ideas. Justamente, bueno, por eso están las licencias libres. Entonces, estas licencias, en Wikimedia Commons, se permiten dos tipos de licencias. Una se llama CC BY y la otra CC Visa. Son en inglés. La B y la Y significa by, ¿vieron? Bueno, by, ¿cómo lo puedo traducir? Como cuando uno pone, no sé, by Angie, ¿no? Por Angie, de Angie, tipo un escrito mío, by Angie. Y la otra dice share, o sea, no dice acá, pero la C es al revés, es share alike. Share alike vendría a ser como compartir igual. Compartir igual es que, nada, cuando se comparte usa la misma licencia con la que, o sea, esa licencia libre. Entonces, eso como que evita que otra persona, no sé, pueda reutilizar el contenido y volver a ponerle el copyright. Es como, bueno, no, tenés que respetar que esta rueda del conocimiento abierto ya empezó. Entonces, estas licencias, bueno, como dice el PowerPoint, lo que permite es que los usuarios descarguen, usen, reutilicen, distribuyan y transforman cualquier contenido digital. Y lo importante es que si tenemos los autores, bueno, perdón, no, está bien, ahí lo dice, si somos autores o si tenemos los derechos de explotación de esa obra, como en el caso de el posible hijo de Santes, Axpri, bla, 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 el de Principito, solamente ellos pueden poner esa licencia libre. No es que yo, viste, puedo ponerle porque se me ha ocurrido al Principito. Entonces, bueno, como un resumen, para que se entienda, o sea, esos dos tipos de contenidos están en Wikimedia Commons, que son los que están en dominio público, ya sea porque, bueno, falleció el autor, o porque es un documento administrativo, porque es un objeto etnográfico, bueno, esos ejemplos que pusimos, o bien porque tiene licencias libres. ¿Qué quiere decir? Que la persona que lo creó, o los que tienen los derechos de ese material, decidió ponerlo abierto como para que lo pueda reutilizar cualquier persona. Estoy hablando mucho. ¿Hasta ahora se fue entendiendo? Qué bueno. Voy a servir de algo para tomar, aclarar mi garganta. Bueno, y acá tenemos una diapositiva de algunos beneficios que tiene poder subir a Wikimedia Commons las colecciones. Esto lo pensamos mucho cuando nosotros damos charlas a museos también, ¿no? Porque estamos hablando de que es un espacio virtual que no tiene límites de almacenamiento, digamos. Yo puedo subir una imagen realmente grande, una lámina de mucho detalle de algo. Por ejemplo, los museos de arte tienen digitalizaciones en muy alta calidad
y si tuvieran que subir todos esos servidores propios, creo que suben 2 cosas y se les acaba el lugar. Entonces muchas veces nosotros sugerimos como, bueno, en la página propia del museo poder subir como alguna preview, ¿no? Una vista previa, y después linkearlo a la página de Wikimedia Commons, que se va a ver más grande. Después cuando trabajan los museos con nosotros, bueno, o los espacios culturales, también acceden a formación, bueno, como esta charla que estoy dando ahora, sobre propiedad intelectual, los ayudamos a armar las descripciones, a que entiendan cómo funciona también Wikimedia, qué es lo que, o sea, dónde van a estar los museos nombrados, porque es verdad, nos pasa mucho que muchos trabajadores de museos, bueno, ustedes sabrán, en el ámbito cultural los sueldos no son los mejores, o a veces el trabajo no se, como que no se, no me sale, no se agradece, no se reconoce, ahí está, no se reconoce, entonces por ahí vos tenés un empleado que estuvo años digitalizando algo, y le da cosa, obviamente, como, che, si yo lo subo a Wikimedia Commons, todo este trabajo que hice que de repente va a acceder todo el mundo, y uno debería decir, bueno, pero ¿para qué lo digitalizaste si no para guardártelo en tu pendrive? Pero bueno, entonces nada, trabajar con nosotros hace que, bueno, puedan tener esta formación, puedan tener recursos, acompañamiento, que puedan aprender distintas herramientas para lo que es todo lo que es Wikimedia. Bueno, también subir las colecciones a Wiki les va a permitir posicionarse mejor. Esto les va a pasar con el Museo Escuela también. Cuando alguien entra a través de Wiki, como que hay que poner el link a la página de la escuela, obviamente, o del Museo Escuela, y eso va a llevar a que estas webs institucionales mejoren las visitas. Eso está bueno también porque le da visibilidad. No es que los objetos circulan, ¿no? Que uno entra ahí a una carpeta y no sabe de dónde salió, quién es el autor, no sabe nada. Bueno, no. La idea es que toda esa información esté, y eso es un poco lo que enseñamos. Y por último, está la posibilidad de como formar, digamos, como audiencias digitales o público digital, que no sea ese visitante del espacio, del museo o de la escuela que es físico nada más, sino nada, es como si visitara un museo virtual y además pueda mejorar información que está ahí. O sea, si entra, por ejemplo, un exalumno, ¿no? Y encuentra que, no sé, hay una foto subida, y en esa fotografía subida está alguien recibiendo un premio, esa persona es él, o es alguien que conoce, puede agregar esa información en Wikimedia. Entonces, hay algo que, como les decía, nada, es muy valioso, y en estas épocas, pues ya hace rato, pero Internet se volvió un espacio que no es solamente, ¿no? Una página web estática. Nosotros usamos Instagram, pues ya nadie usa Facebook, pero bueno, TikTok y demás redes, y estos espacios interactivos, dos espacios donde todos participamos y podemos como construir algo digital, y esa también es la idea de Wiki. ¿Dónde llegó un mensaje? Bueno. Hola, disculpa que te moleste. Te Sí. aviso que me retiro porque me voy para la escuela por si se agrega alguien, así lo aceptás. Dale. Gracias, mucho gusto, adiós. Voy a dejar a Lu, te voy a poner a vos como coanfitriona. ¿Y a quién más? Vanina, ¿vos te animás también? Yo estoy igual porque en un ratito tengo que ir a la escuela. Tranqui. Bueno, les dejo por las Sí. dudas. Es para aceptar. Bueno, si hay algún voluntario también que quiera aceptar a otros compañeros. Igual ya deberían estar más o menos todos. Pero bueno, no, ya hay que llegar hasta ahora. No. Bueno, sí, lo de la biblioteca de Casa Rosada es sí, es un tema. La verdad es que en esos casos es complicado porque hay muchos países que justo no son aunque sí hay iniciativas locales, pero viene lo que le llaman gobierno abierto, no sé si les suena, pero es que de repente en la gestión estatal se puedan adoptar políticas de acceso abierto, por lo cual toda esa documentación generada esté digitalizada y subida a una página donde todo el mundo pueda ingresar y revisar.
Eso igual pasa con, digamos, no sé, ahí los boletines, yo me acuerdo cuando trabajaba, pues yo trabajaba en Ciudad de Buenos Aires y podía acceder a boletines y demás. No tenía que ser empleada, digamos, se podía igual. Pero bueno, la verdad que en el caso de la Casa Rosada no estoy muy segura. Porque a veces, bueno, nos pasó también. Sí, que alguien se desmuteó. No, que nos pasó al principio de esta gestión también que había muchos materiales de ESI, por ejemplo, que, que los querían, nada, borrar y no dejar en ningún lado. Y ahí hicimos toda una conexión con como empleados que estaban adentro a ver si podían volver a publicarlos rápidamente con las licencias libres y de esa manera nosotros podíamos bajarlo y volver a subirlo en Wikimedia Commons. Entonces hay algunos materiales que se pudieron rescatar. Pero bueno, debería ser como una política de Estado que de hecho garantizaría la existencia por tiempo indeterminado de un montón de documentos y disposiciones y demás. Sí, sí, hay que comentar. No, la Biblioteca Nacional del Maestro tiene esa política de digitalización y socialización Bien. de los archivos, ¿no? Nosotros cuando empezamos a sistematizar el archivo de la escuela, bueno, algunos documentos liberamos, pero una cuestión que nos habían remarcado en aquella oportunidad es que, bueno, no hubiera datos de las personas. Por eso sí eran los documentos que tenían que ver con los planes de estudio, Claro. con ese tipo de cosas, pero no de planillas de asistencia, por ejemplo, o de actas de alguna situación particular en donde se mencionaran los nombres de las personas. Claro. Sí, sí, y de última, digamos, se puede subir, pero si es información, digamos, hay datos personales o datos sensibles, eh, se puede como blurrear, tipo borronear, o como que es un tachado amigable a la vista, y de esa manera, qué sé yo, por lo menos el documento sirve para atestiguar o a testimoniar una situación. Eso pasa, por ejemplo, en esta campaña de contenido que nosotros hacemos ahí en marzo de archivos en vigilia, que era lo que vos habías preguntado en un momento. Se han subido boletines de estudiantes, no sé, desaparecidos, por ejemplo, o por lo menos detenidos, y en algunos casos, bueno, hablar con la familia y también saber si quieren o no que figuren los nombres, por ahí, no sé. Recuerdo que hubo un boletín que nos lo habían bajado, por ejemplo, y está bien, digamos, ¿no? O sea, está bien. Pero bueno, se podría subir también de una manera que como que no, que sea respetuosa de esas personas, obviamente. Pero es como un testimonio importante también para el momento, para la época, para los hechos ocurridos. Entonces, bueno, siempre, o sea, hay cosas que se pueden subir que capaz que eso, no tienen copyright, pero hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Son otras leyes también. Algunas son leyes y otras son recomendaciones, simplemente. Así que bueno, y después, nada, para comentarles circo el tema de lo que sería patrimonio y Wikimedia Commons, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto con museos, como para, nada, yo quería darles este ejemplo para después entrar a los distintos documentos y ver lo que está cargado, que se llama Proyecto 1000, que de hecho si en algún momento, nada, conocen a alguien que trabaje en algún museo, ¿no? Y se le quieran mandar, bienvenido sea. Nosotros del año pasado hicimos una convocatoria y, bueno, inicialmente contactamos a 50 museos, los cuales al final participaron 17, y subieron más en realidad dice 500, pero son 600, casi 700 archivos, que es un montón. La verdad que para el trabajo con museos es bastante. Y digamos, en este proyecto lo que nosotros hacíamos era como tipificar mucho también, nada, lo que se podía subir. Entonces les decíamos, bueno, sí, en cosas de dominio público, ¿qué cosas? Bueno, si vos sos un museo regional, había muchos museos regional,
El museo regional suele tener por ahí, no sé, un mate, ¿no? Estoy mirando a María. Tiene un mate, tiene una bombilla con alguna inscripción en especial, trofeos, una placa identificatoria de, no sé, por ahí de cómo se llamaba el pueblo o la ciudad al principio. Bueno, es como, nada, el museo regional tiene como muchos tipos de objetos. En general están en el dominio público. Entonces, a esos, la verdad que estuvo muy bueno trabajar. Después teníamos, bueno, de hecho lo vi mostrando. Trabajamos en algunas ocasiones con colecciones artísticas, como en el Museo de la Catedral de Jujuy, que tenía pinturas. Y esto para que vayan viendo, esto, o sea, en Wikimedia Commons se ve, bueno, justo me salió en inglés acá. ¿Está todo en inglés? Ay, qué lástima. Bueno, está la descripción, o sea, como datos básicos, una descripción de lo que se ve, de eso, de esa pieza. Eh, ¿Cómo se llama? Lo estoy viendo en inglés y no me sale. La fecha, ahí está, la fecha que dice 2025 porque es una foto sacada este año. Pero bueno, también está el dato de la fecha del objeto. Esto es una pieza arqueológica, ¿sí? De un museo que está en Tucumán. Se llama Museo Arqueológico a Cielo Abierto, Menires del Tafí. Entonces, nada, la fecha es 2800 AP, ¿qué es el AP? Al 1200 AP. Bueno, súper viejo, vamos a ponerle. Hace mucho. Después tenemos, por ejemplo, colecciones históricas. Este era el Museo Judío de Entre Ríos. Lo mismo que les decía, hay una descripción del objeto. Ay, a ver si le puedo dar zoom. A ver cómo se da el zoom acá. Bueno, no me sale darle zoom, em, pero se los voy a leer. Espérenme. Se los voy a leer porque por ahí no se ve tanto. Dice, certificado y foto otorgados a Víctor y José Opel por las fuerzas aliadas de la expedición después de ser liberados del campo de concentración en 1945. Víctor y José Opel, sobrevivientes de la Shoah, el holocausto judío, nacidos en una aldea rumana, estudiaron en Auschwitz, bueno, hice muchas ciudades. Terminada la Segunda Guerra Mundial, liberados por las fuerzas aliadas, sin un hogar para volver, los dos hermanos pisaron suelo argentino en 1947, radicándose en Concordia. Trabajaron y formaron familia. Entonces, imagínense lo importante que es este documento, eh, que son bueno, eso, los certificados de ellos, de que estaban acá. Entonces, bueno, nada, este es el tipo de contenido también que se encuentran en museos así tan, que no, por ahí no son museos súper grandes, con un montón de personal. De hecho, con ella, con la encargada de este museo, trabajamos muy mano a mano, porque de hecho estaba bastante sola, y nada, armamos juntos las descripciones y los nombres y demás. Estuvo bueno. Después también, bueno, hay un museo que se llama Museo del Poncho, que no sabíamos que existía, que además de ponchos, tenía estas colecciones de monedas. Lo mismo, van a ver que hay descripciones, las descripciones involucran dónde era utilizado, qué es lo que estamos viendo, el material, si se puede aclarar mejor, la fecha del objeto o documento, ¿no? En este caso parece que es una moneda de 1900, pusieron entre 1900 y 1940, como que fue forjada en alguno de esos años. ¿1900? Sí, lo estoy viendo muy chiquito, no veo nada. El creador del objeto es desconocido, pues bueno, nada, es un objeto industrial, ¿no? Y bueno, la fuente siempre va a ser el museo, es el se llama el Museo del Hombre, ay, perdón, dice Museo del Hombre Chaqueño, me equivoqué, puse Museo del Poncho arriba. Bueno, me equivoqué yo. Después tenemos más ejemplos, Museo de los Asentamientos. Estos pusieron una descripción muchísima más corta, que estaría bueno capaz que en algún momento la amplíen, porque dice que dice, pertenece a la colección Jorge Ott de 48 murales fotográficos. Bueno, acá yo creo que estaría bueno que el museo reponga información sobre qué está haciendo esta gente, ¿no? ¿Qué es esa máquina? Eh, ¿Quiénes eran ellos? ¿En qué momento del día pasaba esta acción? No sé cómo, nada, para que pueda sumar a lo importante. ¿Por qué es importante esta foto? Que está hablando de ¿cómo es? De la fabricación de algo,
esta gente subsistía con esta actividad. Bueno, nada, información que es importante para seguir conociendo la historia, porque a mí digamos, me llega esta info y como yo les decía, nada, esto si no lo escriben, si no queda sentado, se pierde, es una memoria que se olvida. Y después también recibimos en el marco de este proyecto fotos de interiores y exteriores de museos, y muy, muy diversos. Hay edificios más modernos, hay edificios más como tradicionales, con unos techitos preparados para que caiga la nieve. Después hay museos que tienen espacio natural, tienen toda una, no sé, una represa, por ejemplo. Ahí se me terminó acá. Pero les quiero mostrar, voy a dejar de compartir esto, y les quiero mostrar un poquito, perdón, antes de mostrarles les mando por el chat. Esperen, porque si yo no hago esto, acá. Ahí se los mando. Eso que está ahí es lo que se llama la categoría. Categoría sería como carpeta, ¿no? Una carpeta de Wikimedia Commons, una carpeta virtual, donde están todos estos archivos que yo les estaba comentando. Los pueden ver acá. Esto me va a aparecer en inglés porque, bueno, no tengo la sesión iniciada, pero la voy a iniciar ahora mismo. Así me aparece todo en español. Acá está lo que les decía, casi 700 archivos subidos. Están todos los archivos, por ejemplo, dice files provided by, que sería archivos provistos por el Museo Arqueológico a Cielo Abierto, por el Museo Comunal de Peirano, por el Museo de la Catedral, el de la Fiesta del Poncho. Diario este tiene cosas hermosas. Diario La Capital, que le sacó fotos, ven, como pueden ver, a algunos objetos, digamos, molduras o esculturas, partes que, digamos, caracterizan el edificio, ¿no? A veces no solamente son los objetos, que igual también están acá representados, pero también es el entorno. Sí, decime. Sí, ¿podrías buscar el de la categoría dispositivo pedagógico de memoria y patrimonio escolar? A ver si se puede Sí. ver alguna de las fotos que subimos y documentos. Sí, Porque están sí. las fotos de las actividades que Sí, las hicimos, fotografías acá. fotos, ajá, Ay, qué y hermosa. documentos más, o sea, fotos actuales y otras que ya son de dominio público. Perfecto. ¿Estos ustedes lo subiste con este mismo grupo de alumnos? No, lo subimos en el 2024 cuando empezamos a sistematizar el archivo. Claro. Sí, que trabajaste con Flor. Pero digo, los chicos no son Claro, los sí, alumnos sí. no son los mismos, ¿no? No, 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 no. Ah, ok, ok. ¿Y querés contarles vos? Bueno, Ujú. imagino que ya le habrás contado, pero un poco qué es lo que hicieron. O sea, ya hablaron de esto, ¿verdad? Sí. Sí, trabajamos con algunos Tengo- grupos, pero sí, si querés lo volvemos a contar. Está Vicky, que también forma parte del equipo, María Victoria Barros. Eh, bueno, en el 2024 nosotros nos presentamos a una convocatoria de Wikipedia, es que Wikicultura, proyectos de la comunidad, Profesora en comunidad, sí. donde la propuesta tenía que ver con la digitalización del archivo escolar, que bueno, que hasta ese momento solo sabíamos que había documento, pero no cómo lo íbamos a armar, ni el archivo, ni qué documentación, bueno, había archivo, es la única certeza que teníamos. Y bueno, en esa convocatoria quedó seleccionado el proyecto y empezamos a trabajar. Hicimos un grupo de 5 profesores con 10 estudiantes, o sea, se abrió una convocatoria para que los estudiantes se presentaran, que tuvieran representación uno por carrera, y bueno, y ahí hicimos un equipo. Lo primero que hicimos fue buscar
el lugar de la documentación, a dónde estaba, luego a esa documentación darle un orden, que el orden que decidimos tenía que ver o tiene que ver con las etapas históricas de la escuela, y una vez establecidas esas etapas, comenzamos a ordenar la documentación. Pero una cuestión también que me gustaría agregar es Ujú. que todo surge en realidad en el 2019, con un grupo de estudiantes participamos de lo que es Wikipuentes para poder escribir la historia de la escuela y que en Wikipedia estuviera un artículo en relación a eso. Entonces, ese trabajo, la pregunta inicial tenía que ver, bueno, ¿cómo surge la escuela? ¿En qué momento? Entonces, ahí empezamos a pensar en esa historia que después tuvo un orden con el archivo. Perfecto. Y entonces, bueno, eh, ordenamos el archivo en esas 4 etapas y dentro de cada etapa con categorías distintas en relación a la documentación que había a nivel nacional, provincial, de propuestas educativas, en relación a, bueno, a las revistas educativas, y cada una de las etapas tiene una galería de imágenes. Por eso, algunas imágenes de las que sí podíamos subir, que son de la década del 30 y del 40, al igual que la documentación, están abiertas en Wikimedia Commons. Pero hay Perfecto. otra parte que, bueno, que por el momento no se pueden subir Ujú. por la ley Sí, de propiedad intelectual. de Tal cual. propiedad intelectual, exacto. Perfecto. Y bueno, por eso hay material del archivo que está en Wikimedia Commons, y la idea es que ahora poder subir los objetos del museo, como para poder articularlo con esta actividad. Esa es el recorrido, digamos. Muy bien. Bueno, y lo que sería objetos, si bien yo ya miré, pero me quieren comentar qué es lo que hay para subir y si tienen las descripciones. O sea, lo haríamos el jueves, pero como para. Ujú. Estoy pensando cómo nos vamos a organizar. Pero bueno, primero si quieren como contarme un poco, así estamos todos en la misma sintonía. Sí, bueno, nosotros hicimos un catálogo en relación a los objetos en función de, bueno, para qué se usaron, en qué época se usaron, qué editorial, en el caso de los mapas y de la literatura infantil, a qué editorial pertenecen, o mobiliario, en qué sector o a qué nivel educativo se utilizó, en qué nivel, ¿no? Ujú. Entonces tenemos las colecciones organizadas en ese catálogo. Lo que no hay, que eso por ahí podrían hacer también los chicos, tiene que ver con las imágenes de la sala, ¿no? Bien. Ah, sí, Las tal cual. panorámicas. Sí. Entonces, por ahí podríamos como organizarnos en pequeños grupos de aquí al jueves para que algunos puedan o subir las imágenes de los objetos, Claro, de los que se puedan, digamos, subir, y otros que tengan que ver con las imágenes de los sectores de la sala. perfecto. Está bueno, me gusta esa idea. Me gusta porque aparte son dos procesos parecidos, pero bueno, en un caso, como se veía en una de las fotos, hay que poner una plantilla. No va a ser la de los 70 años que decía ahí, sino si es un objeto, es una plantilla que dice, no es elegible de tener propiedad intelectual, como que tipo no le corre la ley, más que nada para los objetos. Y después para las fotos de la sala y eso, en vez de poner una plantilla, se le va a poner, o sea, se la va a liberar como con la licencia libre. Porque, bueno, la foto es autoría del que saca la foto, y Ujú. bueno, no está fotografiando nada fuera de, fuera de la norma, así Claro, que pues, incluso
de aquel momento ahora trasladamos el archivo, entonces también Bien. podríamos subir imágenes que tengan que ver con la localización del archivo, que no tenemos tampoco la panorámica. Ok. Pero entonces, ¿la panorámica se puede o no? No, perdón, me perdí ahí. Sí, del archivo, de la ubicación del archivo, sí. Ok, bien. Ok, ok, No ok. claro, no de los archivos, sino en donde Ah, hoy sí, sí. está ubicado. Sí, 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 se entendí, se entendí. Perfecto. Bien. Em, bien. Bueno, algo que sí tendríamos que ver em, es que o sea, para la semana que viene, para la semana que viene, yo ya estoy en modo, para el jueves, que todos se puedan crear una cuenta, un usuario en Wiki, que no se preocupen, que no es, obviamente, si todo esto es conocimiento libre, abierto, colaborativo, y yo hablé que es todo gratis, no le va a llegar publicidad, no le va a llegar spam, no va a pasar nada, pero bueno, siempre aclaro, incluso pueden no poner ningún mail, pero bueno, se aconseja ponerlo por si pierden la contraseña, así se las manda. Pero les muestro rápido dónde está la parte de nada, para crear el usuario, que la verdad que estaría bueno que lo hagan, digamos, en el transcurso de estos días antes del jueves, así eso ya está resuelto y no nos quedamos como en ese pasito mientras damos la charla. Bueno, yo ahí me fui, ¿no? Entonces tengo que poner, perdón, puse login, no, tengo que poner create account o crear cuenta, que está arriba a la derecha siempre, en Wikimedia. O sea, la página puede ser o Wikipedia o Wikimedia Commons, porque el mismo usuario sirve para todos los proyectos. De hecho, yo les mencioné antes una base de datos y qué sé yo, pueden usar la misma cuenta para editar ahí también. Lo importante es que, bueno, puedan poner un nombre de usuario que nosotros aconsejamos que sea un seudónimo. Nada, porque eh, conviene, digamos, conviene, no creo que ustedes, no lo sé, pero de repente hay gente que está editando, no sé, contenido capaz sensible en el sentido de, no sé, cuando se aprobó la ley, no sé, del aborto, por ejemplo, había mucha gente a favor, mucha gente en contra, y quizás editar un artículo y que esté el nombre de uno llevaba a que, no sé, por ahí te empezaban a hostigar en otra red social, ¿viste? Uno nunca sabe. Entonces, para resguardar como la seguridad, si bien no vamos a estar tocando ningún tema complejo, nosotros estamos subiendo objetos de una escuela, después el día de mañana, si alguno de ustedes, no sé, se convierte en un editor de Wikipedia, ¿quién te dice? Está bueno que tenga un seudónimo y no un nombre personal, ¿no? Entonces, bueno, acá van a escribir lo que se les ocurra. Yo tengo un perro que se llama Milo, así que pongo la mamá de Milo. Bueno, no me deja. Debe ser porque tiene tilde. Bueno, está bien. Qué raro. Ah, no, está bien, mamá. No, nada, me está diciendo que me lo va a ajustar, me va a poner una M mayúscula. Perfecto. Y después ponen una contraseña, la que ustedes quieran, la confirman y el mail, que es más que nada para la recuperación. Al poner que crean la cuenta, creo que les mando un mail como para confirmar que no son un bot, básicamente, cosa que ocurre mucho hoy día. Y de esa manera ya pueden entrar a Wikimedia. O sea, es muy, muy sencillo la realidad. Y bueno, esas son la cuenta que vamos a utilizar la semana que viene, como la tengo, este jueves. Ahí la profe, bueno, después me va a contar bien cómo se organizan, pero me gustó esa idea de, por un lado, objetos, como por ahí asignarle a cada uno un objeto, ¿no? Y después los demás como, bueno, una o más fotos, o sea, no hay problema con que sea más de una. Bueno, los objetos obviamente no podemos subir objetos repetidos porque nos lo va a rebotar Wikimedia, que tiene como un análisis de imágenes. Si uno sube una foto que ya está subida, te dice, discúlpame, este contenido está, está repetido, te avisa, está bueno, porque nos ha pasado alguna vez. Entonces,
¿Qué te parece con eso, Lu? Sí, Vicky, lo que podemos hacer es cómo organizar. En el encuentro están estudiantes que son del nivel secundario y otros que son del nivel superior. Por ahí con el nivel secundario pues, podríamos trabajar lo que tiene que ver con las panorámicas de la sala y del archivo, y con los chicos de superior trabajar con las imágenes de los objetos. Entonces Sí, ahí, buenísimo. para no repetirnos, digamos. Sí, 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 sí. Me parece bien. Bueno, buenísimo eso. Y los objetos ya, bueno, vos me decías que está todo, también lo vi en su momento, pero están los títulos, como el título, la descripción, la fecha de creación y todas esas cuestiones están. Sí, que quizás esa es la información que pueden tomar para la descripción del objeto, pero que ellos saquen su imagen propia, digamos. Ah, de los objetos también. Ah, Claro, bueno, sí, claro. que ellos Sí, saquen sí. la foto de los objetos, y después puedan poner la descripción de que está en el catálogo. Bien, sí, tal cual. Sí, sí, me gusta. Le voy a mostrar rápido ahora, después lo retomamos el jueves, pero voy a compartir. Como para mostrarles dónde está y que lo puedan ir chusmeando la opción de cargar contenidos a Wikimedia, ¿no? Por un lado, bueno, hay que entrar a Wikimedia, o sea, commons.wikimedia.org. Si vos pones, bueno, Wikimedia Commons en Google aparece, la página se llama commons.wikimedia.org. Después de ahí iniciamos la sesión. Yo ya estoy como Angie, ya estoy. Este es mi usuario institucional, entonces, bueno, obviamente está mi nombre y mi apellido, pero bueno, de nuevo, si ustedes se pueden armar un seudónimo. De hecho, bueno, tienen 4 días para pensarlo, 3 días, así que búsquense alguno bien bonito y representativo. Después vamos a tener el menú principal. Voy a hacer un poquito de zoom, por las dudas que no se vea. Ahí está. Que tiene algunas opciones. Está la página principal, el bienvenido, seguramente, bueno, ahí nos explica un poco qué es Wikimedia. Portal de la comunidad suele tener algunos concursos, cosas que se pueden hacer, así como esta portada, que tiene la imagen del día, una imagen elegida también por la comunidad. Después también hay una imagen elegida en 2025, como una imagen potente también. Esto fue de la Guerra de Gaza. Un archivo multimedia, esto se ve que es un video, ahora no lo voy a cliquear, pero... Y bueno, dentro de estas opciones de la izquierda, vamos a ver que dice subir archivo. Entonces, le vamos a dar clic, esto lo vamos a ver la semana el jueves, pero como para que lo tengan presente. Porque es el mismo proceso para los dos casos, ¿no? Para los objetos y para las fotos del edificio. Bueno, lo primero, nada, clásico, vamos a poner seleccionar imagen. Voy a poner esto es un documento que era de una amiga, está en francés, mira qué gracioso. Y le vamos a poner continuar, no se preocupen que esto no se guarda, hasta que yo no pongo publicar, esto no está en ningún lado. Entonces acá es cuando nos empieza a preguntar de quién es esta obra, ¿no? Entonces, acá tenemos algunas opciones. Que la obra fue creada por mí y cualquiera es libre de usarla, o fue creada bueno, por otra persona y es libre de compartir. Con el caso de los objetos, nosotros vamos a decir que fue creado por otra persona. Bueno, igual también podríamos poner, no, está bien, pongamos que fue creado por otra persona. Y en el caso de las panorámicas, vamos a poner que son creadas por nosotras, porque en realidad la gracia, digamos, de esa foto es eso, como la fotografía y mi composición de ese encuadre, de esa panorámica, de eso que yo quiero sacar. En el caso de los objetos, son fotos como si nosotros estuviéramos digitalizando un objeto, ¿se entiende? Como que, no sé, yo esta botella le estoy sacando sobre un fondo blanco y le saco del lado de abajo,
de este lado, digamos. La intención no es armar una composición, sino hacer un registro de ese objeto en sí. En cambio, con la foto más de panorámica, sí estoy como poniendo mi creatividad. Entonces se considera que es mía. ¿Se entiende? Es como una diferencia muy sutil, pero bueno, a los fines de Wikimedia Commons sirve como entenderlo de esa manera. Entonces después nos va a seguir preguntando cosas. Por ejemplo, si la obra fue creada, bueno, por mí, te empieza a preguntar si es de tu propiedad. Te pone que sí. Acá está lo de las licencias. Nosotros decíamos hoy que usábamos la que se llamaba CC Visa, pero bueno, acá está en español, que es atribución compartir igual. Y le ponemos siguiente. Pero, bueno, en el caso de los objetos, cambian las opciones, ¿no? O sea, si yo hago así, cambian. Hay unas que están traducidas y otras que no. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver bien la semana que viene, porque tiene muchas cosas. Pero yo les quiero llegar a que vean lo de la descripción. Así no les robo mucho tiempo. Bueno, acá quería llegar. Entonces, después, digamos, de elegir el camino de, bueno, esta obra es mía, bla, vamos a tener que ponerle un título al objeto, probablemente coincida, ¿no? Con el título que ya tiene en el inventario o el catálogo. Recién se me ocurría que, por ejemplo, el caso de la botella, si tienen un objeto tridimensional, obviamente es tridimensional, pero si tiene sentido como sacarle de abajo, sacarle de costado y demás, podrían agregarle, no sé, botella de plástico de la escuela, vista frontal, ¿no? Y entonces, si saco una vista de abajo, o sea, después tenemos vista superior, vista inferior y demás. Después tenemos lo que se le llama leyenda. Una leyenda es bueno, como dice, con la explicación de una línea, súper cortito. Entonces acá podría ser botella utilizada para que Angie no muera mientras... No, mentira. Para que Angie, la garganta de Angie, sobreviva. Por así. Después, en la descripción, esta era la leyenda, que es cortita. En la descripción, yo en general destildo acá y escribo nuevamente. O sea, uno puede copiar, ¿no? La leyenda, entonces, y agregar más información. Entonces, la botella perteneció a una persona, a la directora de la escuela. Bueno, en los años, inventamos, en este caso inventamos. Se puede agregar descripciones en otro idioma también, si uno sabe y quiere. Por ejemplo, esto de la botella, bla, en inglés, puede estar bueno. Lo hace más accesible también a personas de otros mundos, no, del mismo mundo, pero de otros países. Y después tenemos la fecha. La fecha del objeto, en el caso de los objetos, algún aproximado, y la fecha de la fotografía de la panorámica, en el caso de esas fotos. Así que bueno, yo voy a poner así 22/6. Esto dice opcional, yo no lo pongo en general. Y bueno, tenemos que pensar también, tenemos que armar una categoría para subir esto. No sé si vamos a usar la misma, la del proyecto pedagógico, dispositivo, perdón. Luciana, no sé si está por ahí. Sí, quizás se puede usar la misma categoría como para dejar articulados los documentos. Me gusta. Perfecto. Bueno, eso lo vemos bien la semana que viene. Ajá. Esa nota es el Sí. sí, Sí, sí. Ajá. Bueno. Igual va a dirigir a Raúl. Ah, va para Raúl. Ajá. Ah, bueno. Bueno, gracias. Bueno, así que ahí, tranquilo. Ahí les está mostrando. Después también la ubicación es opcional, pero te podría poner también, digamos, como para dejar las coordenadas de la escuela. Esto es fácil, uno entra a Google Maps, hace clic derecho y copia y pega. No es complicado. Tranqui, no te preocupes. Y bueno,
esta es otra información que querramos poner. En este campo se van a poner unas licencias, pero yo eso se los voy a mostrar el jueves, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, ahí ya, recién después de toda esta información que pusimos, está el botón de publicar archivos. Entonces, nada, yo no lo voy a publicar porque este es un documento de una amiga. Lo voy a poner a abandonar todo. Y y se me fue, listo. Pero bueno, ese es como un repaso así rápido de cómo es dónde está ese botón, ¿no? No es algo complicado, pero bueno, sí uno tiene que ir leyendo esto de, a ver, voy a liberar un documento y si no soy el autor, tengo que poner que no soy el autor. Si no soy el autor, se van a desplegar otras opciones, que es tipo, bueno, ¿quién es el autor? ¿No? ¿Sabemos quién es desconocido? Bueno, la fuente. ¿Es el museo de la escuela? Bien. Y así distintas cosas. Y bueno, creo que por hoy es un montón de info, ¿no? No sé si quieren aprovechar y preguntarme, ¿alguien me quiere preguntar algo? Que no se haya entendido. Lu, ¿vos entendiste? Sí, ya Sí, sabes. es que justo estoy en la escuela y por ahí, bueno, vienen algunos profes. Bueno, no sé, ahora tenemos que cómo hacer la campaña de las imágenes, ¿no? De acá al jueves, como para Ujú. ordenarnos y quizás cada grupo tener una para hacer la práctica de subirla, ¿no? Em, Sí. pero Vos decís que cada grupo tenga una foto. Bueno, sí, para hacerlo sí, está bien, como para hacer el ejemplo. Está claro, bien. que saquen alguna foto y el Ujú. jueves hacer más el ejercicio práctico con algunos ejemplos y después que si queda alguna poder continuarlo Claro, sí, con nosotros, digamos. tiempo. Claro, pero bueno, Sí, sí, tener sí, al sí. menos algunas por grupo, digo, en esto del nivel secundario y el nivel superior, con esas coordenadas, Vicky, de las panorámicas de los espacios y los objetos por otro lado, y que, bueno, todos tengan la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Nosotros mañana por la mañana podríamos empezar con los chicos de práctica. Muy bien, esa proactividad. Bueno, y los chicos de superior, abriremos la sala, la dejaremos abierta para que ellos circulen y en el momento que puedan saquen la foto. Así que a partir de hoy hasta el miércoles la dejamos abierta. ¿Mm? Con el compromiso de cuidarnos, ¿cierto? Por supuesto, además está decirlo a ellos que cuidan todo. Hola, buenas tardes. Quería hacer Sí, una pregunta. sí, perdón. Quería saber si la página teníamos que hacerla grupal, como tenemos el superior y secundario. Quería saber si la página la hacíamos en grupo y luego, digamos, subimos las imágenes y eso. O sea, sería una para todos. El usuario. Claro, el usuario. Está. Yo creo que es más conveniente que cada uno se haga un usuario, o al menos que si del O por grupo, grupo, claro. claro, si del grupo Ujú. uno es el que lo va a subir, que ese tenga su usuario, por si después quedan Claro. algunas imágenes para continuar subiéndolo. Porque bueno, lo que vamos a hacer ahora es como el ensayo y después, Claro. en la medida que se vaya ampliando el catálogo con otros objetos, cada uno poder seguirlo. Bien. Está buena la pregunta. Muy bien. Muy atenta. Perfecto. ¿Alguien más? No. Hay algunos que se tuvieron que retirar, así que bueno, yo ahora le termina esto y les mando el link con la grabación. Así ya les queda.
Ah, Y qué bueno. ¿quieren el El PowerPoint también? jueves, ajá, perdón, el jueves es el mismo link. Sí, sí es el mismo link. Sí, sí, Bien, sí. bien, bien, para poder comunicarlo. Y bueno, lo subiremos a nuestro canal, al taller, para que pueda estar disponible la información. Y si nos compartís el Power, eso se lo podemos pasar a los profes para que se los compartan a los estudiantes y lo tengan a mano, ¿no? Por Vale, cualquier sí, sí, sí. cuestión. Ujú. Perfecto. Vale, les comparto las dos cositas. Entonces, bueno, gracias. Ay, quiero dejar, ahí está. Le voy a dejar de grabar.